Si habrán visto sus gráficas, el globo pálido también se divide, ¿no? Una parte externa e interna, pero como su corte y su nombre también lo dice pálido, o sea, no es muy fácil de identificar. Generalmente nunca se ve, ¿ok? Solamente podemos identificar que esto es globo pálido, ¿ok? ¿Por qué? Porque el putamen tiene más sustancia negra, ¿ok? Entonces, si esto es putamen, esto es globo pálido, ¿ok? Listo. Entonces, posteriormente, yo encuentro por fuera del putamen, recuerden que lo que es putamen y globo pálido en conjunto se denomina núcleo lenticular, ¿no es cierto? Y por fuera del putamen yo encuentro una línea, ¿Cápsula? las cápsulas, pero voy a encontrar esta línea gris, ¿ok? Y esta línea gris recibe un nombre particular. ¿Cómo se denomina? Claustro o antemuro. Por delante del claustro o antemuro, o sea, estaría acá, ¿no? Entre el claustro y antemuro y entre el putamen, que está la cápsula externa. Y por detrás, la cápsula extrema. ¿Sí? Hasta ahí. Identificar un corte de fleshing es ubicar cuál es la parte anterior y cuál es la parte posterior. La parte anterior siempre va a estar dada por la cabeza del núcleo caudado y la parte posterior por el tálamo. Entonces es cabeza del núcleo caudado y esto es tálamo. Ahí no se ve tan bien, miren en este corte se ve mucho mejor. ¿Esto qué sería? Cabeza del núcleo caudado. ¿Y esto qué sería? Tálamo. Si esto es cabeza del núcleo caudado, esto es parte anterior. Entonces esto es tálamo, esto es parte posterior, ¿sí? Entonces yo ya me ubiqué, ya sé dónde estoy. Esto es anterior, esto es posterior. ¿Listo? Acá se ve mejor. Si eso es cabeza del núcleo caudado y eso es tálamo, entre ambos que se encuentra la cápsula interna, que tiene acá el brazo anterior, el brazo posterior y una rodilla, ¿no es cierto? Aquí, rodilla. Listo, ya está. Y lo que sigue por después, la sustancia negra que sigue, ¿qué cosa es? El putamen. Primero ubicamos lo que es el putamen, esto, y debajo debe estar lo que es el globo pálido, ¿sí? Que no podemos identificar sus dos componentes, ¿ok? Entre externa e interna. Globo pálido, ¿sí? Entonces ambos, putamen y globo pálido, siempre te preguntan qué compone el núcleo lenticular, putamen y globo pálido, ¿sí? Pregunta de teoría sencilla. Y ahora tenemos que identificar que así como hay una cápsula interna, hay una cápsula externa y una cápsula extrema. Pero para delimitar eso yo tengo que ver una sustancia gris en línea que se denomina claustro o antemuro. Vamos a ver si acá se identifica. A ver, acá, miren, bien sutil acá esta cosita. Claustro o antemuro. ¿Ya? No se nota tan bien. Miren, un poquito, no se ve tan bien el rojito. Claustro antemuro, es una línea gris, ¿ok? Sustancia gris. Bien pequeña, ya está desapareciendo, ¿sí? Claustro antemuro. Entonces, por delante del claustro estaría entonces, ¿qué cápsula? Cápsula externa. ¿Sí? Sería esto, cápsula externa. Y por detrás del claustro antemuro estaría la cápsula extrema. ¿Sí? La cápsula extrema. Bien pegada a esta corteza. ¿Corteza de qué? Corteza de la ínsula, ¿sí? Diferente del que yo te pongo acá. ¿Corteza de qué es? A ver, antes de eso, corteza de acá ya, más fácil. Frontal. Corteza, porque es anterior, ¿no es cierto? Entonces frontal, ¿sí? Por acá sería corteza occipital, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en este corte tiene una particularidad. Yo no puedo decir que esto es corteza occipital, porque este corte está hecho, miren, está así. ¿Esto qué es? Lóbulo temporal, ¿sí? Miren, este es un corte particular. Yo te marco acá, corteza del lóbulo temporal, corteza del lóbulo temporal. Diferente, por ejemplo, acá, en este corte. Miren, este corte, ¿cómo se ha hecho? Lo voy a poner en su posición anatómica. Es un corte así. Miren, corte de Flechen visto de arriba. En cambio, este es un corte de Flechen
visto desde abajo, ¿sí? Esto es como si estuviera así. Entonces tienes que identificar y darte cuenta qué es esto. Esto es lóbulo temporal. Esto es difícil. Es una pregunta, por ejemplo, marcarte acá. Sí es corteza, pero ¿corteza de qué lóbulo? Eso es lo difícil. Es una pregunta difícil. ¿Okay? ¿Qué requiere? Requiere práctica. Que tú identifiques más o menos a qué nivel te están poniendo ese corte de flecha. ¿Ya? Porque uno podría pensar que este es occipital. No es occipital porque... ¿Qué truco yo podría identificar para saber que estoy hablando del lóbulo temporal? ¿No encontrar las radiaciones ópticas? Uno, no encontrar las radiaciones ópticas. ¿Por qué? Porque acá en la parte posterior está radiaciones ópticas. Esto de acá, radiaciones ópticas. Y hacia adelante, centro hemioval. ¿Sí? Tampoco encuentro la cola del... Acá sí encuentro centro hemioval. ¿Acá encontraré radiaciones ópticas? No. ¿Sí? Otro, más sencillo. La cola no. Más sencillo. ¿Cómo identificas que esto es temporal? Más sencillo. Lo habíamos dicho. Fisura, Cisura lateral de Silvio. o de Silvio. ¿Ya? Puede ser. Acá, pues, lo podrían decirte por acá también, esto puede ser, no sé, ¿no? Más fácil, chicos. Esto es anterior y miren, ¿cuántos lóbulos hay acá? Uno. ¿Cuántos lóbulos hay acá? Dos. Entonces, ¿en qué parte del cerebro yo identifico dos lóbulos? En la parte anterior, frontal y temporal. Entonces, lo que habíamos dicho en un inicio, ¿se acuerdan? En el cerebro, yo siempre veo dos lóbulos hacia adelante. Si yo veo dos lóbulos hacia adelante, estoy viendo frontal y temporal. Miren este corte, ¿estoy viendo yo dos lóbulos? No, estoy viendo solamente un lóbulo adelante y un lóbulo atrás. Entonces, este es un corte que involucra tanto frontal como occipital. Si yo veo dos lóbulos hacia adelante, y estoy involucrando dos segmentos, frontal y temporal. Entonces, ese corte es más abajo, ¿sí? Así yo identifico esa pieza, ¿sí? Así tienen que acostumbrarse ustedes a identificar las piezas. Fleshing es un corte fácil. Si ustedes ven su néter, rápidamente lo identifican, lo estudian y lo pueden sacar en la pregunta. Pero ahí está la pregunta de examen. O sea, algo que conoces, algo que es fácil, pero te lo cambian el corte. ¿Okay? Entonces no vayan a caer. ¿Ya? No vayan a caer. Siempre en un corte de fleshing, si te dan dos polos, ¿ya? Eso es un corte a la mitad. ¿Ok? Frontal y occipital. Sencillo. Pero si te dan dos polos hacia adelante, ya tienes que preocuparte, ¿sí? Sobre todo acá, porque esto te van a preguntar ínsula ya, pero esta es una pregunta más difícil. ¿Cuál es la ínsula? Temporal. Esa sería corteza de la ínsula. Si pones lóbulo está mal. Está mal, es corteza. Lóbulo, ¿no? Es lóbulo, pero ahí es corteza. Ajá, pero estoy señalando solamente corteza. Ya. Y acá es corteza del temporal. O sea, pero si te ponen aquí, ¿es lóbulo? No, tampoco. No, lóbulo solo cuando lo abres entre la cisura, ¿no? Sí, ahí solamente es lóbulo de la ínsula, cuando encontramos acá. ¿No? Profe, Arbaiza nos mostró que había un valle ahí en el lóbulo. Creo que se llamaba Valle Silviano o algo así. El Valle de Silvio. Sí. ¿En qué parte? No lo recuerdo. ¿En qué parte les mostró? O sea, en el lóbulo de la ínsula, justo en... Ya, o sea, en el lóbulo de la ínsula hay dos surcos. No sé si le llaman Valle de Silvio, pero no tienen le dos. dicen circunvolución. Ajá, sí, son dos surcos. Un surco circular y un surco central. Y tiene giros también, giros cortos y tiene dos circunvoluciones también. Circunvoluciones longitudinales, creo que son dos. Sí. ¿Ya? Pero esas no las vemos en estos cortes que tenemos acá. ¿Okay? Pero no es tan difícil, ¿ok? De identificarlo. Ahí se ve el lóbulo. Por ejemplo acá, miren, este es el lóbulo de la ínsula. Y acá, lo que es el borde, este es el surco circular, ¿ok? El borde es surco circular. Y el otro borde, que era el surco central, es este, que lo divide. ¿Sí? Surco central y surco circular. ¿Sí? No es tan difícil, ¿sí? Ahora, si le dicen de Silvio, eso sí no lo he escuchado, ¿no? Tendría que revisar. Estaba acá. ¿Listo? Entonces, nos habíamos quedado acá que esto era radiaciones ópticas y esto es centro hemioval. Y acá tenemos rezagos de lo que es el cuerpo calloso, que acá van a recibir el nombre de forceps minor hacia adelante y forceps mayor hacia atrás. ¿Listo? Y acá
si este es el tálamo, ¿esto qué cosa es? Tercer ventrículo. Esto de acá. Si esto es el tálamo, esto es el tercer ventrículo. Y si esto es el cuerpo calloso forceps mayor, ¿esto qué es? Hasta lateral posterior y hasta lateral anterior. ¿Sí? Y este espacio, ¿qué cosa será? Será los ventrículos laterales. ¿Sí? Ventrículos laterales y el tercer ventrículo, que es un espacio virtual que estaría acá a nivel del tálamo. ¿No es cierto? Entre los tálamos se forma el tercer ventrículo. ¿Perdón? La cola del núcleo caudado. La cola del núcleo caudado debería estar acá, en la parte posterior. Vamos a ver si alguno se ve. Creo que no. Cabeza, por acá. Miren, pero por acá podría, pero no se ve, chicos. ¿Ya? En estas estructuras no se ve. No se ve en el corte. Debería estar acá más o menos. ¿Sí? Pero no les puedo decir porque miren, acá se ha volado. Como este es un corte inferior, debería verse un corte acá, en este tipo de cortes. Pero no se ve, porque llega a la parte occipital, recuerden. ¿Ya? Pero no se ve. Pero debería estar a esta altura más o menos. Y en esta estructura debería estar por acá. ¿Sí? Por acá. Cola del núcleo caudado. Sí, cola del núcleo caudado. Por acá. ¿Listo? Pero no se identifica muy bien porque no se pinta. Acá se ha perdido ya la sustancia gris. ¿Listo? Es como que donde salen las radiaciones, ¿no? Sí, es por donde salen las radiaciones, por delante. Por delante, por encima, debería estar acá. Por encima de lo que es mi asta lateral. ¿Sí? ¿Este era el asta lateral? Esto es asta lateral. ¿Y este es? Esto es ventrículo lateral. ¿Cuál es la asta lateral? Este es el asta lateral. Asta lateral posterior, asta lateral anterior. ¿Asta lateral cuál? Asta lateral. Anterior. Posterior. No, posterior. Y la Y anterior. esto es anterior. ¿Sí? Este es ventrículo lateral, este es tercer ventrículo. Forceps mayor, forceps minor. Y por acá no se ve, pero por acá ¿qué cosa debería estar? No se ven las granulaciones aracnoideas, ¿no? Ah, sí, también dijo que sí. No se ven por acá. En esta estructura no se ven. ¿Listo? Sí. En esta estructura, por ejemplo. Acá. ¿Esto qué sería, chicos? Verde. Corteza. Corteza. No. Este es anterior, este es posterior. Occipital. ¿Listo? Corteza occipital. Acá. Miren, la ínsula llega hasta acá nomás. Hasta acá es corteza de la ínsula. ¿Esto qué cosa es? ¿Corteza de qué sería? Corteza parietal. Corteza frontal. ¿Sí? ¿Listo? Acá. Eso sería... primero identificar cuál es anterior y cuál es posterior. ¿Sí? Acá está roto lo que es mi tálamo. ¿Sí? Tálamo. Perdón, mi cabeza, el núcleo caudado, mi tálamo. ¿Sí? Está roto. Centro hemioval, radiaciones ópticas. Forceps mayor, forceps minor. Pues las radiaciones también te pueden dar cuenta si es anterior o posterior. Claro, pero en este corte, por ejemplo, no lo podrías ver. ¿Cómo se llamaba el ley? Centro hemioval, radiaciones ópticas hasta lateral posterior, hasta lateral anterior. ¿Sí? Miren, aquí se ve muy bien. ¿Qué cosa sería esto? El ventrículo lateral. ¿Sí? Ahí está el ventrículo lateral. ¿Sí? Todo esto. Por acá, ¿qué debería estar? Cuerpos aracnoideos, ¿no? Las granulaciones aracnoideas. ¿Sí? Que son las que forman el líquido cefalorraquídeo. Listo. Nuevamente acá. ¿Acá qué marcarían? ¿Dónde? Corteza de la ínsula. ¿Sí? Corteza de la ínsula. Solamente cuando yo tengo corteza de la ínsula puedo delimitar bien lo que es lobo pálido, tálamo, cabeza del núcleo caudado. ¿Sí? Por detrás, miren que acá ya termina esta corteza. ¿Sí?